Energía está previsto se retome este 13 de diciembre. Alias Carlitos comandaba narcoorganización que enviaba droga desde Ecuador a Europa. Presidente de Brasil superó con éxito una nueva intervención médica. Y en los deportes, Nilson Angulo marcó su primer gol en la Europa League. Buenas noches, televidentes de Noticias Oromar. Aún no se logra un acuerdo sobre el incremento salarial para 2025. Más adelante ampliaremos esta información. Aquí empezamos. El bloque de seguridad brindó detalles de los resultados obtenidos en cuanto al decomiso de droga y combustible. Además, sostienen que existe una importante reducción de homicidios intencionales. Que se registra una reducción del 17% de homicidios intencionales entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de 2024, en comparación al mismo periodo de 2023, es lo que sostiene el viceministro de Gobierno. Es decir, de 7.687 a 6.395 homicidios intencionales dentro de este periodo. Según el funcionario, lugares como Quito, Manta y Durán también tienen una importante disminución de ese delito. En cuanto al decomiso de droga entre la policía y Fuerzas Armadas, la cifra suma 278 toneladas de enero a diciembre del año en curso. Cifra histórica que representa un 28% más con relación a las 216 toneladas incautadas en este mismo periodo con respecto al año 2023. Por su parte, el ministro de Defensa se refirió a algunos resultados obtenidos esta semana. Decomisamos más de 37.000 galones de combustible en sucumbidos, en Reminagui y en Guayas. 1.4 toneladas de droga fueron incautadas en Liriquí, en Manaví, y 260 bloques de sustancias sujetas a fiscalización decomisadas en Montecrí. De igual manera, Lofredo dio a conocer que el bloque de seguridad refuerza su trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador mediante los controles de armas, municiones y explosivos denominados CAMEX. El viceministro Calderón también informó que la ministra Mónica Palencia se encuentra liderando la reunión de la Alianza por la Seguridad y el Progreso del Banco Interamericano de Desarrollo para combatir al crimen organizado, el terrorismo y su financiamiento. Tania Loor, Noticias Oromar. La noche del miércoles 11 de diciembre se registró un nuevo atentado en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Según información preliminar, sujetos que se movilizaban en un auto por la vía Adaule dispararon contra una camioneta de la Dirección Nacional de Investigaciones Antidrogas. Al menos 2 agentes iban en ese vehículo y uno de ellos resultó herido. También hubo otro afectado colateral. Se trata de un vendedor de jugos que trabajaba en el lugar. La gravedad de las lesiones ocasionaron una muerte instantánea. Recordemos que el pasado 3 de diciembre también se reportó un ataque con granada. Hubo 3 explosiones y resultaron 11 internos heridos. La Policía y Fiscalía Ecuatoriana, en coordinación con la Policía de España, ejecutaron 10 allanamientos simultáneos en Guayas, El Oro y el Distrito Metropolitano de Quito, logrando la detención de 8 personas presuntamente miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de droga. Según detalló la policía, mediante la contaminación de contenedores, habrían enviado 7.966 kilogramos de cocaína hasta el continente europeo. Entre los capturados se encuentra alias Carlitos, considerado objetivo de alto valor y, a decir de las autoridades, responsable del envío de grandes cantidades de droga y quien financiaba los servicios de los grupos armados organizados que generan violencia criminal en Guayas.
El día de hoy, en un operativo de la madrugada, se logró detener alias Carlitos, un objetivo de alto valor considerado por Policía Nacional, con cual sumarían 13 objetivos de alto valor que tiene Policía Nacional, los 18 que tiene mapeados. Alias Carlitos se dedicaría al transporte y traslado de grandes cantidades de sustancias sujetas a fiscalización a Europa y Estados Unidos. Encaletando o haciendo doble fondo en los containers, en frutas o en algún tipo de container que salía desde Ecuador hacia Europa. Y Ecuador asumirá la primera presidencia pro tempore de la Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo, una iniciativa regional que busca combatir el crimen organizado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que aportó un estimado de $1.000 millones para América Latina y el Caribe. La alianza, integrada por 18 países y respaldada por organismos internacionales, trabajará en la protección de poblaciones vulnerables, el fortalecimiento de instituciones y la reducción de mercados ilegales. Durante la firma de la Declaración de Barbados, la ministra del Interior, Mónica Palencia, resaltó la importancia de la cooperación multilateral para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas, la ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas en las Américas. Mucha atención porque la primera compensación de 180 kilovatios hora se ve reflejada en las planillas de luz correspondientes al mes de noviembre como parte de la medida dispuesta por el presidente Daniel Noboa en el marco de la crisis energética. Los consumidores que excedan dicho porcentaje deberán cancelar el valor restante. El Ministerio de Energía explicó que la compensación aplica exclusivamente al rubro de valor consumo. No obstante, el documento de pago sí incluirá los rubros de manera regular correspondientes a alumbrado público, recolección de basura, contribución a bomberos, etc. El ahorro aplica para quienes consuman menos de 180 kilovatios y se reflejará hasta febrero de 2025. Mientras tanto, el gobierno anunció un apagón de 2 semanas para las industrias a partir del 15 de diciembre. El presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Jarrín, informó este jueves que el gobierno decidió implementar un gran apagón para las industrias. Según Jarrín, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, informó la noche del miércoles a los empresarios que desde el 15 de diciembre hasta el fin de año, el gobierno dejará de proveer energía a las industrias que están en el grupo de alto voltaje AB1 y alto voltaje AB2. En este comité que se graba, por eso tenemos las grabaciones, lo que yo les dije es que las AB4, que son 4 empresas, 2 que son las mineras que están en explotación, Mirador y Fruta del Norte, y 2 acerías son las que van conectadas directamente a la línea de transmisión. Ellas se desconectarían por 15 días. Las industrias que están en ese segmento son las que más consumen energía en el país. En el grupo AB2 están, por ejemplo, las 2 grandes mineras Lunin Gold y Ecuacorriente. El dirigente gremial considera que la medida ha sido tomada porque el país todavía tiene un déficit de electricidad. De ahí que el sector industrial pagará esa factura, dijo, pues de otra manera, el gobierno del presidente Daniel Noboa no podría cumplir la promesa de que los cortes de luz terminen el 20 de diciembre. Según el titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil, si la situación no permite cumplir las promesas del Ejecutivo de terminar con los apagones, no se puede cargar a un sector que es motor de la economía y genera plazas de trabajo. No entendemos la decisión, acotó. Jarrín explicó que el anuncio ocurrió durante el Comité Asesor Permanente de Energía y añadió que Inés Manzano informó que desde el 12 de diciembre el gobierno va a enviar comunicaciones a las industrias que dejarán de tener luz por 2 semanas. Tras varias horas, la secretaria de Estado Inés Manzano aclaró que las industrias del grupo de alto voltaje 4, que son 4 empresas, 2 mineras y 2 acerías, serían las que se van a desconectar por 15 días, al igual que las AB1, que también son grandes consumidores, serían 3 cementeras. Las demás mantendrían los cortes que han tenido. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
Y la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, informó que las fallas del sistema en la central Coca-Codo-Sinclair provocaron el corte de energía eléctrica no programado en varias ciudades del país. Este jueves, sorpresivamente, se produjo el corte de suministro eléctrico por 2 ocasiones en varias ciudades del país. Informes provenientes de Guayaquil, Quito, Babahoyo, Santo Domingo y de otras ciudades a través de las redes sociales exteriorizaban su malestar porque no se siguió con la programación establecida por las empresas eléctricas. El inesperado apagón se produjo entre la 1 y 4 de la madrugada. Horas después, la ministra de Energía encargada daba a conocer el motivo que produjo el corte de luz. Cuando viene Coca-Cola-Sinclair y me entra también Colombia, ¿me puede pasar eso? Para evitar que en el año venidero sigamos sufriendo de estas molestias, la vicepresidenta de la República encargada en una radio de Quito informaba de las acciones que lleva adelante el Estado. Alquiler de generación térmica, compra de generación térmica, reactivar los proyectos que estaban parados como el tema de Toachi Pilatón. Lo que las autoridades respectivas no adelantaron es si en el futuro volveremos a tener este tipo de interrupciones no programadas. Actualidad nacional. Revisamos otros temas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, informó que se han realizado todos los procesos para que la exministra de Energía, Andrea Arrobo, se presente en el juicio político previsto para este 13 de diciembre. Le ha notificado, se le ha también informado que nosotros estamos dispuestos a otorgarle y darle todas las garantías dentro del ámbito de nuestras competencias, incluso para que pueda comparecer de forma virtual. Lamentablemente, la ministra Andrea Arrobo no ha remitido ninguna contestación a la Asamblea Nacional. Los legisladores esperamos que la ministra pueda entregar estas pruebas que menciona tener, porque nosotros terminamos siendo una especie de juzgadores políticos y debemos tener tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo, y por eso hemos dado este lapso de casi una semana para que la ministra pueda comparecer y también le pueda, si que estos hechos son reales, le pueda entregar al país estas pruebas, no a la Asamblea Nacional, sino a los ecuatorianos que han sido afectados por esta crisis energética. Y Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, no acudió a la Comisión de Fiscalización a defenderse en el juicio político en su contra. Guarderas aseguró que no fue notificado a través de los canales oficiales. Pese a lo planificado, este jueves el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, no acudió a la Comisión de Fiscalización para defenderse en el marco del tratamiento del juicio político en su contra. Así lo anunció su titular, Pamela Aguirre. Ustedes conocen que dentro de un juicio político se presentan pruebas de descargo documentales, testimoniales, audiovisuales. Él hoy tenía que actuar sus pruebas y lamentablemente estuvo ausente. Y al estar ausente, obviamente no le dio la cara al país, no le dio la cara a la Asamblea Nacional y no pudo ejercer su derecho a la defensa respecto a la documentación que le envió. Toda la documentación fue presentada por parte del secretario, pero él no estuvo para poderla actuar. Y lamentablemente los tiempos procesales indican que hay un momento en el cual tiene que actuar y no lo hizo. La legisladora correísta Ana Herrera acusa a Guarderas de presunto incumplimiento de funciones por un supuesto uso indebido de recursos públicos, además de presunto tráfico de influencias, violación de la independencia judicial y de presunta falsificación de firmas. El argumento es el incumplimiento de funciones, esa es la causal, digamos, tiene 3 motivaciones. La una es la violación de reserva de ley por haber hecho pública una denuncia ciudadana violentando lo que dice el artículo, su propia ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y su reglamento. Lo otro es la violación de independencia judicial y posible tráfico de influencias, esto pues al haber interferido en una causa que él tenía pendiente por haber difamado a otro ciudadano. Y la tercera es la falsificación de firma. Ustedes recordarán que quien fuera su abogado, quien estaba patrocinando una causa en contra de la señora Abad, denunció que presuntamente el consejero Guarderas había usado de manera ilegal su firma para continuar con la denuncia. Ante este escenario, Guarderas interpuso 2 acciones de protección para impedir que se continúe con su enjuiciamiento. Cree que de ser censurado en el Parlamento, su cargo en el CPCCS asumiría el vocal Eduardo Franco Loor, ex abogado de Jorge Glass, identificado con el correísmo.
Está convencido que con este proceso fiscalizador la Revolución Ciudadana busca revertir los poderes para que se dé ese escenario. A través de un comunicado, Guarderas aseguró que no fue convocado al legislativo por ninguno de los canales establecidos. Sin embargo, se procedió con la práctica de pruebas en su ausencia, violando sus derechos como acusado, resaltó. En este marco, este jueves, en la Comisión de Fiscalización se llevó adelante la práctica de la prueba y varias comparecencias de testigos relacionados con las pruebas testimoniales que se han incluido en el caso. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. En otro tema, el CNE dio detalles sobre el proceso electoral en el marco de las elecciones generales de 2025. Este jueves, el Consejo Nacional Electoral dio detalles sobre los avances a la fecha en el proceso electoral en el que se elegirá al nuevo presidente de la República el próximo año y se renovará a la Asamblea Nacional. En el contexto de las elecciones 2025, de acuerdo con la titular del organismo Diana Tamaín, al momento existen 2.200 candidatos principales inscritos en firme para legisladores y 2.225 suplentes. Estas diferencias se deben a que debemos recordar que las unidades de parlamentarios no tienen los suplentes. Es decir, que tenemos 4.455 candidatos inscritos que participarán en los próximos comicios, con una excepción de que todavía falta que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva sobre una lista de asambleístas provinciales de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Con respecto al avance de la impresión de las papeletas, el Instituto Geográfico Militar reportó al CNE que 12 de las 24 provincias ya tienen el 100% de papeletas listas. En lo que refiere a la distribución de los kits electorales, iniciará el 16 de diciembre dentro del país y el 18 de diciembre en el exterior, para que se instalen en los distintos puntos y se empiece a estructurar el sistema integrado, realizar pruebas técnicas y hacer ajustes. Otra tarea que está en marcha es la notificación a los miembros de juntas receptoras del voto, y según Atamaín supera el 81%. Está previsto que la campaña electoral se realice del 5 de enero al 6 de febrero, aunque la precampaña en redes sociales está activa. Para garantizar que las elecciones se lleven a cabo sin contratiempo, se prevé realizar en enero 2 pruebas técnicas y 2 simulacros. En lo que tiene que ver con el pedido de renuncia de Diana Tamaín por parte de la consejera Elena Nájera, la aludida dijo: respecto a la carta no tengo nada que decir. Ustedes ven cómo este proceso avanza con absoluta responsabilidad, con trabajo. Hemos dado cuenta al país de que este equipo de trabajo, este Consejo Nacional Electoral, nuestros funcionarios, llevamos haciendo procesos electorales y eso nos da la garantía del conocimiento, de la experiencia, de los aprendizajes que hemos ido teniendo durante este proceso. Solo en este año hemos realizado 5 procesos electorales y creo que eso es garantía suficiente para decirle al país que la democracia se defiende, que los procesos son técnicos, absolutamente transparentes. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. Asimismo, el CNE iniciará una campaña informativa sobre los 16 candidatos a la vicepresidencia de la República en el marco de las elecciones nacionales de febrero de 2025. Se difundirán en cadena nacional de radio y televisión videos de 5 minutos sobre los perfiles, experiencia y propuestas de los compañeros de fórmula de los postulantes a la presidencia. De los 16 candidatos, 14 son mujeres y 2 hombres, cumpliendo con el requisito de paridad de género. La campaña busca promover el voto informado a 59 días de las elecciones del 9 de febrero del próximo año. Y pasamos al Austro porque en Cuenca se realizó la inauguración de los trabajos de remodelación del aeropuerto Mariscal Amar. Una nueva imagen muestra el aeropuerto de Cuenca Mariscal Amar. Varios arreglos se hizo a la infraestructura, como la colocación de escaleras eléctricas, mejoramiento del área de arribos, cambios en el patio de comidas, nuevo mobiliario en la sala VIP y la elaboración de murales. El próximo año queremos darles más sorpresas
enfocadas justamente en el crecimiento de la conectividad aérea, en la mejora de la infraestructura y en mejorar el nivel de servicio de nuestros pasajeros. Se logró habilitar asimismo oficinas para el área de aduanas, antinarcóticos y migración. Para el otro año, mientras tanto, se proyecta instalar las mangas para el descenso y abordaje de pasajeros de los aviones, de forma segura. Y esa manga ya la tenemos desde hace muchos años. Más bien creo que ya no sirve por tanto tiempo que se ha dejado pasar y que no se ha implementado. Con todo esto se busca la internacionalización de esta terminal aérea. Los canes para los temas precisamente de maletas que van hacia otros países y que tienen que ser revisados por estos animales están ya en el país. De forma paralela se informó que avanzan los arreglos de la pista, por lo que los fines de semana se está cerrando este aeropuerto. Hacemos la primera pausa comercial y ya volvemos para hablar del salario básico unificado para 2025. Enseguida los detalles. Al volver, Fuerza Pública desmanteló un centro de monitoreo clandestino en el sector de la
Estamos de vuelta con más información. El Consejo Nacional de Salarios CONADES se reunió este jueves para discutir el ajuste del salario básico unificado para 2025. La reunión fue convocada por el Ministerio de Trabajo, que tendrá la decisión final debido a que no se logró un acuerdo entre las partes. La discusión sobre el nuevo salario básico unificado es crucial, especialmente considerando los impactos de los apagones en el sector laboral. La cartera de Estado tiene plazo hasta el 20 de diciembre para dar una respuesta sobre el ajuste del salario. Lo que se determina es la fórmula que está en el artículo 118. Hay dos valores, el uno que hace mención a la inflación y el otro que hace mención al incremento de la producción o el crecimiento económico para el próximo año 2025. Y en ambos casos, tanto tomando el valor de la inflación como el valor del crecimiento económico, no superan los $10. Vamos a ver cuál de los dos valores tomamos y si existen en estos cálculos que se tienen que necesariamente hacer y que se los vamos a poner a consideración del país, cuáles son los decimales. ¿Y podrían sumarse ambos? Puede ser esa una opción, porque nosotros tenemos un convenio internacional que es el convenio 131, que determinan tres factores, y los tres factores son las necesidades de la familia, el crecimiento económico y el desarrollo social. Por su parte, los trabajadores están conscientes que su propuesta de incrementar el salario básico a $562 no será acogida. Destacan que entre las justificaciones se encuentran la crisis económica y la inflación proyectada para 2025. Que el salario básico unificado se fije en $562. Es la propuesta de las 6 centrales sindicales de los trabajadores en Ecuador, es decir, $102 más con relación al monto actual. De que este incremento alcance al menos el costo de la canasta vital, que hoy se encuentra en $562.37. Sin embargo, están conscientes que su planteamiento puede ser no acogido por el sector empresarial y el Ministerio del Trabajo. Hoy se basan en una crisis de los apagones para decir que una vez más se deben congelar los sueldos y salarios, cuando todos conocemos que en el año 2023 los empresarios tuvieron ingresos de más de $98.000 millones, teniendo como utilidades $10.300 millones y pagaron el impuesto a la renta apenas $1.400 millones. El gobierno, por su parte, a través de la ministra Ivonne Núñez, considera que este no debe superar los $468 en función de la inflación proyectada para el 2025. En 16 años que tiene la Constitución del 2008, que ya estableció una fórmula de cálculo del salario básico, ninguno de los gobiernos ha sido capaz de enfrentar y decir, vamos a llegar a la canasta básica en 3 o 4 años. Lo cierto es que el nuevo salario básico debe fijarse antes del 24 de diciembre, según ha dicho la cartera del ramo, luego de las reuniones mantenidas la primera y segunda semana de diciembre. Es por eso que el Frente Unitario de Trabajadores está haciendo estas asambleas, como lo hicimos el día de ayer en Guayaquil, lo estamos ratificando aquí en la provincia de La Suay, sobre la base de establecer una agenda en común de las centrales sindicales, una agenda en común de los trabajadores y los pueblos para el 2025 enfrentar estas políticas. Solo hasta enero de 2025 se tendrá claro si se movilizarán en contra del régimen, en caso de que sus pedidos no sean escuchados, entre los que también constan su preocupación por la política laboral implementada por el gobierno, que a su parecer ha derivado en despidos y persecución a los dirigentes sindicales. El año lectivo 2024-2025, tanto en la costa como en la sierra y la Amazonía, finalizará después de lo previsto. El Ministerio de Educación informó sobre un ajuste en el calendario escolar para asegurar el cumplimiento de los 200 días laborables establecidos por la ley.
La medida responde a la extensión del feriado de Año Nuevo el jueves 2 y viernes 3 de enero de 2025, dispuesto por el presidente Daniel Noboa, de tal forma que en el régimen Costa Galápagos el ciclo lectivo culminará el 28 de febrero de 2025 y no el 26 como estaba previsto, mientras que en el régimen Sierra Amazonía el periodo finalizará el 1 de julio de 2025 y no el 26 de junio. El candidato a la presidencia, Jimmy Jairala, asegura que fortalecer el trabajo que realiza la UAFE es un punto de partida para liberar al país de las mafias criminales. El representante de Centro Democrático también se refirió al aeropuerto de Manta. Que la unidad de análisis financiero y económico debe trabajar de manera articulada con otras instituciones para fortalecer los controles y hacerle frente al lavado de activos. Es lo que menciona Jimmy Jairala, candidato a la presidencia por Centro Democrático. Parece ser que en este país es menos difícil lavar plata. Lo que hay que hacer es, como uno de los pasos, tener una UAFE sólida, una UAFE muy potente, de manera que pueda controlar el lavado de activos. Jairala también sostiene que los militares no son quienes deben encargarse de la seguridad de los recintos penitenciarios. Ahí tienen que estar los militares, en los puertos y en la frontera. Porque en la cárcel hay otro problema que abona a la inseguridad. Hay muchos GDOs que están más cómodos en la cárcel que afuera, porque de adentro pueden dirigir las operaciones, porque los guías penitenciarios son rehenes. Hay que formar un cuerpo especializado de la policía, solamente para el control del orden en las cárceles. Y respecto a la disyuntiva de que si se debe o no juzgar a los menores de edad que atenten contra la vida como adultos. Centros de rehabilitación independientes de las cárceles, pero de rehabilitación para estos jóvenes, centros realmente de rehabilitación para no perder estos jóvenes. Jairala también se refirió al estado de obras emblemáticas de la provincia, como el aeropuerto de Manta. No alcanzo a entender cómo es que el aeropuerto, que ya está terminado, que está medianamente operando, pero que todavía no ha podido, por ejemplo, acceder a la facilidad o a la oportunidad que tuvo de alianzas internacionales. No sé cómo es que está el contrato amarrado a 4 o 5 obras más, pero ahí tiene que intervenir la Procuraduría, tiene que el Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría, porque no puede amarrarse un contrato del aeropuerto a otros contratos que no tienen nada que ver con el aeropuerto. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Por su parte, Iván Saquicela, candidato a la presidencia por Democracia Sí, asegura que es importante recuperar la institucionalidad del país. Saquicela plantea que solo existen 3 poderes del Estado. Yo lo que planteo es una profunda reforma constitucional. Yo planteo la desaparición en reforma constitucional del Consejo de la Judicatura, porque evidentemente ha sido un organismo que obedece a apetencias. Desaparecer el Consejo. La Asamblea Nacional, perdóneme, es una vergüenza. No nos representan. En su mayoría gente mediocre, dedicados a la tecnocumbia, dedicados a sus intereses personales. ¿Hasta cuándo? Yo planteo 3 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Chao los demás. Consejo de Protección Ciudadana y Control Social, una novelería. Por otro lado, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, presentó un balance sobre la situación económica del país, detallando las acciones ejecutadas y cómo el gobierno encontró la economía al asumir el poder. Estamos terminando este 2024 en una situación diametralmente mejor que lo que esperamos del 2023, donde recibimos un país quebrado, buscamos las formas de incrementar los ingresos para el Estado, que lo habíamos hecho con esfuerzos propios, con incrementos a la tasa de IVA, impuestos a las empresas, impuestos a la banca, incrementos en el ISD, siempre buscando proteger a los más pobres y a los más necesitados. Nos sentamos con los organismos internacionales, los cuales vieron con muy buenos ojos nuestras propuestas económicas y recibimos el respaldo generalizado, empezando por el no tan querido Fondo Monetario Internacional, luego por los mayores financistas del Ecuador, que son el BID y el Banco Mundial. Nos apoyó inmediatamente la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, y muchos apoyos también bilaterales que son importantes rescatar, de Corea, de Francia, de países amigos que siempre han apoyado al Ecuador en estas situaciones complicadas. Y terminamos el año
con entrada de más de 5.000 millones de dólares a la economía. Corrupción. En el marco del caso Purga, el juez Javier de la Cadena reasumió la competencia del caso y negó 3 pedidos de sustitución de la orden de prisión preventiva. El caso Purga sigue su curso judicial con una nueva diligencia desarrollada la mañana del jueves 12 de diciembre. El juez Javier de la Cadena de la Corte Nacional de Justicia negó las solicitudes de sustitución de la prisión preventiva para los procesados Henry T., Alberto L. y Andrés H. La decisión se tomó al no encontrarse nuevos elementos que justifiquen la incompatibilidad de esta medida cautelar en el marco de la investigación por delincuencia organizada. Esta resolución se emitió después de varios retrasos en el proceso. Inicialmente la diligencia estaba programada para el 27 de noviembre, pero fue diferida debido a una recusación presentada contra el juez de la Cadena por Fabiola G., también procesada en el caso. Casi 2 semanas después, la recusación fue retirada, permitiendo al magistrado retomar su competencia, avanzar en el proceso penal que busca esclarecer los hechos. Desde el 4 de julio pasado, fecha en la que se concluyeron los 120 días de instrucción fiscal, el mencionado caso no ha podido avanzar hacia la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Solo en noviembre pasado se dieron 2 diferimientos de diligencias de este tipo, ya colocadas en el cronograma de audiencias de la Corte Nacional. Uno de esos diferimientos fue debido a que varios de los procesados en purga en esas fechas también eran juzgados en metástasis. Con la negativa de modificar las medidas cautelares, los ex jueces Henry T. y Alberto L. permanecerán en los centros de privación de libertad de Cotopaxi y Pichincha, mientras que Andrés H. sigue siendo buscado por las autoridades. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y Ecuador inició gestiones directas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para recuperar parte del dinero que Carlos Poli debe por la trama de corrupción de Odebrecht. El Estado ecuatoriano recurre a la figura de cooperación internacional para el reparto de activos y contrató a un estudio jurídico internacional para el proceso. La Corte de Miami condenó a Poli a 10 años de prisión y ordenó el decomiso de 16.5 millones de dólares. Ecuador aspira a obtener parte de ese monto para cubrir en algo los 40.4 millones de dólares ordenados en la sentencia nacional por concusión en el mencionado caso. Nos vamos a una nueva pausa comercial, amigos. Enseguida volvemos con más noticias. No cambie de canal.
siniestros viales. 21 horas con 44 minutos. Un siniestro de tránsito se registró en la vía Adaule, en el norte de Guayaquil, la mañana de este jueves. El percance ocurrió en el kilómetro 23.5, cerca del zoológico El Pantanal. Un tráiler, un camión y un auto fueron los involucrados en la colisión, los cuales quedaron averiados en la vía. Ante esta situación, el ECU 911 coordinó la atención de emergencia con la Agencia de Tránsito y Movilidad, la Comisión de Tránsito del Ecuador y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales, solo un herido y daños materiales. A través de su cuenta de X, Segura EP, compartió una imagen captada por una cámara de seguridad, dejando en evidencia la magnitud del accidente. La Agencia de Tránsito y Movilidad reporta una disminución del 60% en fallecidos, atribuyendo estos resultados a las diversas acciones implementadas durante el año. De acuerdo con los datos de este año, se han registrado 6 fallecidos por esta causa, frente a los 15 del 2023. En cuanto a las personas lesionadas, se contabilizan al momento 163 en comparación a las 227 del año 2023. Asimismo, la ATM ha reportado 178 siniestros, en contraste con los 233 del año pasado. La ATM atribuye estos resultados a las diversas acciones implementadas durante el año, como operativos Alcotés, campañas de comunicación, charlas de educación vial, capacitaciones, entre otras iniciativas. En lo que va del año se han ejecutado 89 operativos de alcohol, con 5.258 pruebas de alcotés. Esto ha permitido sacar de volante a 305 conductores con ingesta de alcohol, quienes fueron puestos a las órdenes de las autoridades competentes para la respectiva sanción. Los controles se mantienen en las vías principales de la ciudad y zonas aledañas a los centros de diversión nocturna. Según las estadísticas, la mayor cantidad de siniestros con lesionados y víctimas fatales suceden en las horas de la madrugada de los fines de semana, siendo el domingo el día con más reportes. Así también la ATM reveló que de los 6 fallecidos reportados este año, 5 eran de sexo masculino y viajaban a bordo de una motocicleta. Entre las principales vías con mayor incidencia de siniestros están las siguientes: la avenida Narcisa de Jesús, la Perimetral, la avenida Francisco Orellana, la Juan Tancamarengo, la Casuarina, la Sat Bucarán y la vía Daule. En mayo pasado, la ATM lanzó la campaña Tu último brindis podría ser el de muchos, con el propósito de concientizar a los conductores sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. Más de 90.000 personas fueron socializadas con esta iniciativa. Tomando en cuenta que diciembre es un mes de festejos, la Autoridad de Tránsito Municipal intensificará sus controles de ingesta de alcohol con el uso de pruebas rápidas y alcodetectores. Estos se realizarán los jueves, viernes y sábados. Finalmente, en diciembre de 2023, se reportaron 19 siniestros que dejaron 11 personas con lesiones. Y a esta hora de la noche, amigos televidentes, hacemos un enlace en vivo con Willy Quinde desde la ciudad de Puerto Viejo, quien nos reporta algunas novedades. Willy, cuéntenos, le escuchamos, adelante. Muy buenas noches, amigos televidentes de Noticias Solomar. Efectivamente, acá en la ciudad de Puerto Viejo, durante esta noche se han realizado una serie de allanamientos en las parroquias San Pablo. En este momento estamos por acá en lo que es la parroquia Francisco Pacheco. Vamos a ver si nos acompaña nuestro camarógrafo para que podamos verificar el trabajo que la Policía Nacional está realizando. Son operativos de control de temas antidelincuenciales para tratar de controlar a que todo en este mes el incremento a veces del índice delincuencial. Por acá en este sector vamos a ver si dialogamos aquí con el jefe de la zona 4, que está justamente al frente de estas operaciones, estos operativos que se realizan acá en Puerto Viejo. Coronel, gracias por atendernos. Cuéntenos un poco de este operativo. Bueno, para conocimiento de toda la ciudadanía, somos Policía Nacional a través de la zona 4 del distrito Puerto Viejo, haciendo operativos en diferentes lugares y puntos estratégicos y donde tenemos afluencia de víctimas violentas, afluencia de delincuencia, y estamos haciendo este tipo de operativos para brindar la seguridad y protección a todos los ciudadanos. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora? Hemos visto que han estado parroquia San Pablo, ahora por acá, frente a esta parroquia que es la Pacheco en este caso. Bueno, estamos haciendo estos operativos en algunos sectores del cantón, vamos a seguir haciendo durante algunas horas de la noche y madrugada también, para que la ciudadanía sienta la presencia policial y el trabajo que venimos haciendo todos los días. De igual manera se tiene algunas personas retenidas para investigaciones, han sido llevadas a cierto lugar
de las unidades policiales para estar a buen recaudo y posterior ver, de acuerdo a los agentes investigadores, si tienen o no algo que ver en algunos eventos. Aquí también se aprovecha a buscar personas que estén al margen de la ley. Todas las personas que están al margen de la ley, personas que tienen boletas vigentes, armas, droga, explosivos, todo tipo de armamento, tanto bélico, tanto de fuego como armas blancas también. Muy bien, muchas gracias, coronel. A ustedes, perfecto, gracias. Ahí está el trabajo de la Policía Nacional en estos momentos, amigos televidentes, que se realiza justamente en diferentes partes de la ciudad de Puerto Viejo, ¿no? Los operativos continúan en lugares que pues no son anunciados porque la Policía Nacional pues llega en el momento que debe de hacerlo para hacer este trabajo. Con esta información, mi querida compañera, vamos a regresar a estudio para que usted continúe informando a través de Oromar TV. Adelante. Gracias a Willy por este informe. Acá nosotros les contamos que un hombre que registraba antecedentes penales fue asesinado en Manta, provincia de Manabí. Como Néstor Ricardo Quiñones Anchundia, de aproximadamente 38 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en el barrio Costa Azul de Manta, en Manabí. La Policía Nacional llega hasta este sector, en donde se ha podido verificar que en el interior de un inmueble se encuentra un cuerpo sin vida. Según los moradores del sector, 2 sujetos llegaron a la vivienda y realizaron los disparos desde una de las ventanas del inmueble. El ciudadano Yoxiso se encontraba sentado en un sofá. Posterior de ello, estos 2 ciudadanos habían abordado un vehículo color plomo. Cabe mencionar que cerca de este sector, a la altura del redondel de la vía Manta Coliza, se encontró un vehículo de similares características de las que los moradores del sector habían manifestado que se movilizaron los ciudadanos los que realizaron las detonaciones de arma de fuego. En el exterior y exterior del domicilio se encontraron 2 indicios balísticos, posiblemente de un arma calibre 9 milímetros. Son 8 vainas y 4 balas deformadas que se encontró. También por versiones o lo que ha manifestado prácticamente uno de los familiares, el ciudadano había retornado al país hace unos 5 o 10 días aproximadamente, el mismo que se había encontrado privado de su libertad en otro país. La policía también informó que al verificar los antecedentes, registra detenciones en el año 2014 por tráfico ilícito de sustancias. El distrito Manta, que también comprende los cantones de Montecristi y Caramicó, ya supera las 300 muertes violentas en lo que va del año. Mirly Macías, Noticias Oromar. Mucha atención, la policía desmanteló un centro de monitoreo clandestino en el sector de la Isla Trinitaria al sur de Guayaquil. El operativo se ejecutó desde la madrugada de este jueves, donde se intervino 10 inmuebles y en uno de ellos se encontró la central de videovigilancia. Una veintena de cámaras que abarcaban varias manzanas fueron desconectadas e incautadas. Según la policía, los dispositivos apuntaban a la vía principal para controlar el flujo de los contenedores que se trasladaban a las terminales portuarias. Incluso ya se ha recibido reportes de amedrentamiento a personal de aduanas y de los puertos. En la intervención retuvieron 2 motocicletas, una de ellas reportada como robada. No hubo personas detenidas, pero la policía ya investiga a qué grupo delictivo pertenecería dicho centro de videovigilancia clandestino.